Hola, buen día, José. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, vamos a empezar esta entrevista. Como sabés, va a estar en el canal del CELI, de acá del Cursa. Y bueno, justamente como esta entrevista tiene origen en tu invitación, ¿no? En la invitación que te hicimos para dar tu conferencia en el marco de las jornadas de la carrera, queríamos saber, bueno, un poco que nos cuentes de qué trató esta charla que diste ayer, cuáles son tus temas preferidos, qué te gusta estudiar. Bueno, a ver, como sabés, el título de la conferencia fue Macrocosmos y Microcosmos en el estudio del lenguaje y la gramática. Y pensé en ese título y en esa temática porque en general cuando abordamos el lenguaje, especialmente si no somos lingüistas, tendemos a pensar en las cuestiones generales, globales, macro, de la que todos somos conscientes. Entonces, como el lenguaje está presente en toda actividad humana significativa, entonces todos nos sentimos lingüistas, ¿no? Lo cual está bien, pero claro, luego está la especificidad, ¿no?, de la disciplina que es desconocida por el no experto. Entonces, un poco la idea es dejar bien en claro que las cuestiones específicas del lenguaje no se pueden reducir a la comunicación, a el discurso, sino que bueno, hay una especificidad, hay detalles, que es lo que sucede con todas las ciencias, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos hablar de física, ¿no es cierto?, muy desde afuera, pero claro, luego el investigador en física eh, trata de resolver cuestiones mínimas dentro de, de un espacio muy reducido por su teoría, por su modelo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por un lado, rescatar la especificidad, ¿no?, de la disciplina, y también, bueno, recordar que obviamente que el lenguaje es de interés para casi todos los intelectuales, Sí, de todas maneras supongo que compartirás que si uno hace análisis del discurso, pragmática, tiene que tener un muy buen conocimiento del claro, sistema en sí, de esta claro, exactamente, o especificidad, sea, la idea es aun que, cuando no se dedique a estudiar la especificidad, claro, la ¿no? idea es que hay que comprender las partes, ¿no?, que componen unidades mayores, como son, por ejemplo, los discursos, los hipertextos, los discursos políticos, etcétera. Y también, bueno, la idea de que eh, las manifestaciones del lenguaje son epifenoménicas o son derivadas, es decir, que se constituyen de un montón de factores y de un montón de elementos que son de naturaleza diversa. Entonces, claro, se nos presenta el uso del lenguaje como una realidad unificada, monolítica, uniforme, homogénea, pero en realidad no, es heterogénea. Y bueno, el trabajo del lingüista, al igual que el trabajo del científico, o la misión del científico, es la de eh, descomponer las partes, entender cada una de ellas, cómo interactúan, si hay jerarquías, ¿no? Entonces sí, es muy difícil entender cómo funciona un todo si no se entienden las partes. Claro que también, ¿no?, el todo luego arroja luz sobre las partes, es un ir y venir, ¿no?, síntesis y análisis, síntesis y análisis. Pero claro, el problema epistemológico que se plantea, me parece a mí, es que no se puede reducir la sintaxis a los requerimientos de la comunicación solamente. No se puede reducir, por ejemplo, la fonología tiene sus especificidades, la morfología, inclusive la semántica, ¿no? Que tratamos de explicarla desde el sentido común y no es así, ¿no es cierto? Claro. Que claro, está en estrecha relación con un sistema conceptual que también impone Es, sus determinaciones. exactamente, exactamente. Por eso digo que a veces pecamos de ingenuos de creer que podemos analizar el uso del lenguaje y hacer análisis del discurso o del texto, etcétera,
un poco apelando al sentido común, ¿no? Y desconociendo las especificidades, ¿no? Y a veces cae en el lugar común. Claro, bueno, y también se cae en el lugar común porque, claro, porque en realidad cualquier lector avesado puede hacer un buen análisis del discurso o del texto, ¿no? Sí. La cuestión es hacer un análisis del discurso que más riguroso, ¿no es cierto?, que parta de un modelo más coherente, más apretado, si se me permite, que por lo tanto permita hacer generalizaciones y predicciones más ajustadas, ¿no? Y más acotadas. Sí. Sí, además en esta concepción de que el lenguaje es una suerte de instinto o algo natural que no está totalmente determinado por lo cultural o por lo social. Bueno, claro, exactamente. Bueno, y entonces cuando nosotros decimos que el lenguaje tiene una realidad psicobiológica, etcétera, bueno, a veces hay toda una reacción, ¿no es cierto? El culturalismo nos ha hecho olvidar de ese aspecto, ¿no? Que el lenguaje es parte de la naturaleza humana. Bueno, en realidad, en todas las manifestaciones culturales del ser humano está la naturaleza humana, ¿no es cierto? Uh-huh. Por supuesto que luego la cultura incide, ¿no?, en la naturaleza humana, hay un ir y venir, pero negar que es la naturaleza humana la que impone patrones generales en las manifestaciones artísticas, culturales, institucionales, ¿no?, es olvidar algo esencial. Y con respecto a lo que decís de que el lenguaje, bueno, es como una suerte de instinto, bueno, sí, porque fíjate que adquirimos el lenguaje de manera natural, de manera inevitable. O sea, en condiciones normales es inevitable adquirir una lengua, la lengua que se habla a tu alrededor, ¿no? Y el aprendizaje o adquisición del lenguaje por parte de los niños muestra que sí, que hay, ¿verdad?, una predisposición innata muy, muy, muy fuerte, porque si no, la adquisición del lenguaje sería dificultosa. Sería una especie imposible. Sería una suerte de imposible, porque como dice mi colega Ignacio Bosque, la gramática lo sabe todo y el lingüista sabe poco, es decir, en el sentido de que la gramática interiorizada en nuestra mente-cerebro funciona, ¿no?, de una manera que nosotros no controlamos, porque a veces tenemos caemos en el error de creer que nosotros controlamos todas las opciones lingüísticas. Y no es así, se hace de manera inconsciente. Y a veces no tenemos opciones, el sistema es como es, porque es arbitrario, esa es otra cuestión, ¿no? Y creemos que podemos elegir y no podemos elegir. Sí, eso discutíamos hace poco con una colega, ¿no? Bueno, hay ciertas estructuras que por más que el uso tal vez te las pediría, no van a aparecer porque la sintaxis no las prevé y las hace imposibles. Exacto, bueno, este es otro tema también, ¿no?, que me interesa mucho, es entender las distintas restricciones que se dan en los distintos niveles lingüísticos, ¿no? Porque hay formas potenciales que no aparecen, sí, ¿no? Y uno puede pensar, y es por el uso, y no, entonces, entonces uno tiene que devolver la pregunta y decir, ¿y por qué no se usa? Bueno, no se usa porque si se usara, se estaría violando el sistema, se estaría violando un principio subyacente, ¿no? Claro, que esto me parece que es algo fundamental, ¿no?, en la empresa científica de la lingüística, dar cuenta no solo de lo que es posible, sino de lo que no es posible. Exactamente, ahí... El poder predictivo, ¿no?, está allí. Claro, bueno, a Chomsky se lo criticaba mucho en su momento porque él estudiaba el llamado dato negativo, es decir, se puede esto y no esto. Entonces, en general, las ciencias no sé tanto qué pasa en las ciencias naturales, creo que también trabajan datos negativos, pero en general en las ciencias sociales, y a la lingüística se la ha incluido como una ciencia social, entre las ciencias sociales está esta idea de que hay que estudiar lo que se da, ¿no? Es decir, hay un positivismo. Sí. Pero la pregunta inteligente es ¿por qué así y no de otra manera? Porque podría haber sido de otra manera. No es como la gran pregunta de los filósofos, bueno, existe este mundo, ¿no?, que es uno de los tantos mundos posibles, pero ¿por qué no es de otra manera? ¿No? Y bueno, en el lenguaje pasa eso, ¿no es cierto? Y a veces
hay cosas que no se atestiguan, hay estructuras, oraciones, palabras, lo que fuere, que no se atestiguan porque el sistema no las permite, no porque el hablante no las quiera usar. Sí, ¿no o es porque cierto? no sean ideas que Claro, puedan ocurrirse. claro. Con esto, por supuesto, no hay que caer en el error de que estas reglas y estos principios específicos del lenguaje no interactúan con otros sistemas, ¿no es cierto? Y que obviamente la competencia pragmática es importante, la competencia discursiva, la competencia sociolingüística, nadie está negando que no existan, ¿no? El error a veces es pensar que se puede abordar todo de la misma manera. Sí, no, además también el error sería caer en un error pensar que el sistema no puede modificarse, aunque sea lentamente, y ahí está el tema del cambio, ¿no? Que a vos sé que te interesan mucho claro, los fenómenos en curso, exacto, de cambio porque, en curso, claro, ¿no? porque seguramente, al igual que otros sistemas biológicos, ¿no? Si vemos al lenguaje como un sistema biológico, no es del todo rígido, no es perfecto, y ahí creo que difiero yo de la postura de Chomsky. Perfecto, sí, no creo que sea perfecto el lenguaje, entonces claro, tiene resquicios, tiene áreas difusas, ¿no? Y ahí, por ahí se cuela el cambio, ¿no? O a través de la variación, pero claro, el cambio es muy lento y hay que distinguir entre un cambio superfluo y un cambio profundo. Entonces, por ejemplo, si de repente aparece una palabra en el español argentino, como, no sé, cinturear políticamente, que lo he oído, ¿no? Eso no implica un cambio sustantivo en el sistema, es simplemente la aparición de una forma, acuñar una forma que sigue las reglas ya establecidas. Ahora, sí sería un cambio sustantivo y a lo mejor preocupante si de repente las relaciones no locales entre las piezas léxicas no estuvieran regidos, ¿no? Entonces uno pudiera interpretar de cualquier manera la relación que existe entre un constituyente que está aquí y otro elemento que está después pasadas 10 palabras, por ejemplo. Esto es un tema técnico, no sé si el público general lo va a entender. No sé, pero me parece que podríamos dar un ejemplo, ¿no? Algo así como, bueno, que sería raro que empezara a usarse una forma como donde no recordás que guardaste el dinero o algo. Claro, o por ejemplo, si yo pregunto, qué sé yo, si pregunto cómo no arregló Juan el auto, eso solamente puede significar cómo es que no lo arregló, por qué no lo arregló. Y no significa, hay distintas maneras de arreglar un auto. Y yo quiero saber qué manera no usó. Entonces ahí no puedo preguntar cómo no arregló Juan el auto. Sí puedo preguntar cómo lo arregló, pero cómo no lo arregló, no. Entonces, si de repente pudiera empezar eso, bueno, ahí sí, entonces eso sería que algo parecido a una mutación, ¿no es cierto? Sí, que nos apareciera un brazo de más. Claro, exactamente. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Una pregunta que nos interesaba compartir con vos tu reflexión. Sabemos que has estado mucho tiempo afuera dando clases en Estados Unidos y también en otras universidades, pero bueno, fundamentalmente en Estados Unidos. Y nos interesaba saber qué reflexiones te merece tu experiencia afuera en relación con cómo funciona el sistema allá o cómo se ejerce la docencia y lo que ves en Argentina de antes y ahora tu vuelta. Bueno, sobre esto podría hablar horas, ¿no es cierto? Pero lo que se me ocurre ahora. Bueno, primero como estudiante, mi experiencia como estudiante en Estados Unidos creo que me marcó, porque claro, cuando yo viajé tenía una concepción estática del conocimiento, tal vez esa era la visión del momento en nuestro país, ¿no? Entonces yo creía, cuando fui a hacer primero una maestría, no pensaba hacer un doctorado en ese momento, porque me parecía que era inalcanzable, ¿no? Y después uno se da cuenta de que no, que es alcanzable. No, todavía no. Yo no llegué. Claro, yo pensaba que se trataba de aprender bien
un cuerpo de conocimiento, ¿no? Que era estático, y luego aplicarlo y ya está. Pero no, en realidad estudiar, hacer un posgrado implica construir ese nuevo modelo, esa nueva teoría, aportar a la construcción de esa teoría, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un cambio cualitativo importante, ¿no? Para mí, ¿no? Y también advertir que no entendemos todo lo que hay que entender sobre el lenguaje, que en realidad que poco está resuelto, que las cuestiones profundas no están todavía resueltas del todo. Sí, porque vuelvo a repetir, como dije antes, tendemos a recurrir al sentido común y decir, bueno, es así porque es así. Bueno, justamente el desafío del científico es explicar lo obvio, ¿no? Newton tuvo que proponer la ley de la gravedad, bueno, las manzanas se caen de los árboles, fue así siempre, entonces ¿para qué explicarlo? No, justamente eso es lo difícil. Sí, ¿no? Y además de aceptar, ¿no? Esta imposibilidad, esa suerte de impotencia que tenés frente al conocimiento, de saber que esto podría, que siempre estás diciendo, bueno, esto podría ser. Podría, claro, exactamente. Sabemos cosas, pero es mucho más lo que no sabemos, ¿no? Claro. Eso tenemos más preguntas que respuestas, asumir todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que entonces me cambió, porque yo a veces veía que, no sé, en los cursos el profesor decía, bueno, este es un problema, no sabemos cómo resolverlo, y claro, eso para un argentino de la época, ¿no? Que encima, bueno, resalíamos del gobierno militar, de facto. Entonces, claro, la universidad tuvo un retraso muy importante en esa época. O sea que en ese sentido, bueno, aprendí mucho, crecí mucho intelectualmente. ¿Qué noté? Bueno, primero, bueno, obviamente que hay cuestiones que no se explican desde la teoría o desde el conocimiento, sino desde los recursos económicos. Bueno, obviamente Estados Unidos tiene una estructura que todavía nosotros no tenemos, ¿verdad? Universidades con bibliotecas que tienen millones de libros, millones. No 100.000, no, 13 millones, 7 millones, o sea, están todas las publicaciones periódicas. Bueno, ahora es más fácil acceder a ellas porque están digitalizadas. O sea que esa es una diferencia, ¿no? Que bueno, una brecha que se salva de otra manera. Ahora, se enfatiza la creatividad, ¿no? Y no tanto el conocimiento enciclopédico y la repetición, ¿no es cierto?, el conocimiento enciclopédico. Ahora, como profesor, ¿no? Que estuve muchos años como profesor en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, bueno, en general el alumno es más independiente. La relación que se establece con el profesor es muy amable, muy cordial, pero el alumno no pretende que el profesor le resuelva las cosas, o no hay una dependencia afectiva, a lo mejor tan importante, ¿no? Se espera que el alumno pueda solo resolver los problemas. Sí. Bueno, después hay cuestiones como que, por ejemplo, los exámenes finales, es decir, nosotros le damos al alumno 2 años y medio para presentar el final, eso es inaudito en Estados Unidos o en Europa, en los lugares que estuve. O sea, se termina el curso y ahí se hace la evaluación final, ¿no? Sí, y bueno, y hay una cultura de escribir mucho, que nosotros recién ahora estamos recuperando, ¿no? Es decir, nuestros exámenes son orales, ¿no? Como ver, te tomo la lección a ver si sabes esto, ¿no? Y eso ya se abandonó hace mucho, ¿no? La cuestión es, bueno, a ver, defender tu propuesta. Sí, nosotros decíamos... Por lo menos en el posgrado, ¿no? Sí, tenemos alumnos, bueno, por lo menos, no sé, ¿y los alumnos de grado? Bueno, los alumnos de grado también deben escribir sus monografías, hacer sus mini investigaciones. Sí, ellos se enfatizan desde el vamos. Nosotros todavía seguimos siendo enciclopedistas como más escolares en algún punto. En algún punto sí. Ahora,
eso no quiere decir que nosotros aquí no tengamos excelentes alumnos y excelentes docentes. La cuestión es que, bueno, que a veces el sistema no ayuda ni al docente ni al alumno, ¿no? Y después, bueno, ya te digo, podría hablar de esto mucho y hay muchas variables a tener en cuenta, hay muchos factores, pero una diferencia importante es que por defecto nuestros alumnos estudian y trabajan. Sí. Eso es lo normal. En cambio en Estados Unidos eso sería atípico. Entonces si una persona trabaja, entonces ella programa su carrera en el doble de tiempo, bien, entonces en cambio nuestros alumnos se anotan en 10 materias y después la dejan. Claro, tienen, bueno, son idiosincrasias también, ¿no? Sí, con sus pros y sus contras. Claro. Bueno, te vamos a dejar descansar, José. Muchas gracias por darnos No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente a Vietnam. Bueno, ya es como estar en casa, porque vengo bastante seguido, con bastante frecuencia, y ahora, como te decía, hay vuelos desde Bariloche, ¿no? Entonces, porque antes era toda una barrera psicológica de venir a Viedma, porque sabía que tenía que venir en micro y el viaje era muy cansador, ¿no? Pero ahora es más placentero, así que... Ahora te vamos a bueno, tener... y como ustedes saben, vengo muy contento aquí a Viedma porque, bueno, trabajo con ustedes, que son tesistas, que son colegas, integrantes del proyecto, ¿no? Y porque, bueno, estamos en la misma sintonía, entonces eso también, ¿no?